Sé que dije que no iba a regresar, pero ya regresé. ¿Qué tal, camaradas? Les doy la bienvenida de vuelta a este canal, renovado, cambiado, ultra fino, deslactosado con sabor a limón, que se convirtió aquí punto y coma. Llevamos rato sin subir video en este canal, pero los que se están suscribiendo recientemente sabrán que yo hago contenido de Avatar en mi otro canal, que se los voy a dejar en la descripción de este video, y también en la plataforma de TikTok, así que desconocido no soy. Pero no entremos en guaguara innecesaria y vayamos con lo que a ustedes les interesa y a lo que vinieron, la reseña de Guerra y Paz, el renacer de este canal. Primero que nada vamos dando un poco de contexto. En mi perfil de TikTok allá por diciembre, yo supuestamente cuando adquirí este tabicoso libro dije que lo iba a leer en un mes y que quería ver si era tan cierto que era así de denso y que era así de complicado y que el desmadre, y a mediados de diciembre descubrí que el libro me había derrotado. Con solamente 300 páginas avanzadas en todo ese primer mes, me di cuenta de que necesitaba tomármelo con tiempo, desmenuzarlo y masticarlo, en lugar de nada más atragantarme a lo bestia con este libro. Por lo que apenas este fin de semana terminé la lectura de Guerra y Paz, y aquí les traigo la reseña. Hay 4 puntos importantes que voy a mencionar en esta reseña. El primero es cómo está estructurado el libro, sin tomar en cuenta lo que nos cuenta, es decir, sin tomarle en cuenta la historia, cómo se estructura el libro. El segundo es hablar de la historia que nos está contando, los personajes, su importancia, su desarrollo, etcétera, etcétera. El tercer punto es lo que Lev Tolstoy plasma o lo que Lev Tolstoy refleja con esta historia, las interrogantes que él hace, la crítica que él hace. Y número 4 serían mis conclusiones de esta novela. En primer lugar, en palabras del propio Lev Tolstoy, porque lo dice en su epílogo, esta madre no es una novela. Tiene las características de una novela y parte, o mejor dicho, gran parte del libro están pensadas como una novela, pero el mismo Lev Tolstoy dice que como tal no es una novela, es más bien es una historia contada, es la necesidad de un autor que al parecer estuvo presente en este desmadre de contar la historia. Por lo mismo, Guerra y Paz está dividido en 4 libros. El primer libro se podría entender como una especie de prólogo, el cómo llegamos aquí, la presentación de los personajes, el gancho de la historia. El segundo libro sería el desarrollo de cómo fue la guerra, cómo fue la aristocracia, los motivos, las explicaciones, las dudas, las preguntas. El tercer libro serían las consecuencias, serían los resultados, y el cuarto libro sería la conclusión de este desmadre, del por qué se dio esto y aquello. Por lo mismo, algunas partes de este libro son ensayos, otras son relatos, otras son casi memorias, y otras partes son sí novela. Y es que el mismo Lev Tolstoy admite que aunque hay personajes históricos que sí existieron, todos sus personajes son inventados y son un reflejo de personalidades que existieron en esa época. De ahí el por qué se considera una novela. Pero de nuevo, además de ser novela, aquí hay crónica, aquí hay periodismo, aquí hay ensayo, aquí hay opinión, aquí hay profundización, aquí hay panfletos. Esta madre no es tan gruesa de okis. Y eso es un detalle bien importante que sí quería mencionar. A diferencia de otro libro que he leído y que detesto, que es Noticias del Imperio de Fernando del Paso, esta madre igualmente es muy detallada. Pero una cosa es ser detallado y otra cosa es ser detallista. Un libro detallado, como puede ser este de Guerra y Paz, lo que hace es darte los detalles de todo lo relevante. Cómo era el campo de batalla, cómo eran las formaciones, cómo se hacía el desmadre en las guerras, cómo vivía la gente de la aristocracia, cómo era su ideología, qué pensaban, cómo se reunían, qué les parecía la guerra, cuál era la información que se daba, los motivos de algunas personas para unirse o para estar en contra. En ese sentido, Guerra y Paz es en extremo detallado, pero no es cansado, y quienes son fanáticos de Lev Tolstoy por Ana Karenina me comprenden. Lev Tolstoy no es una lectura o no es un autor complejo y que se anda con aires mamadores de, oh sí, yo sé escribir muy rimbombantemente y usar palabras bien complejas que nadie usa en el español regular para verme superpoderoso. No, la verdad es que la literatura y la narrativa de Lev Tolstoy es demasiado amable y por ende es muy llevadera.
El problema es que hay un chingo de cosas que este libro abarca. Por ende, tú avanzas páginas y páginas y páginas y páginas y sientes como que no has avanzado ni madres porque de número uno, este libro es muy grande. Entonces, 200 páginas que suele tener un libro regular, en este libro son nada. O sea, esto son 230 páginas y parecen apenas 30. Entonces, al ser un solo tomo, este libro da el síndrome del estancamiento, que sientes que no estás avanzando y eso pues como lector sí te jode, porque cuando estás acostumbrado a leer tantos libros, tú los avanzas rápido y los terminas tal vez en 3, 4, 5 días. Este libro, así sea Superman leyendo, te tiene que tomar un mes leerlo. Y mira que estoy diciendo que te lo aventaste como aventarte una hamburguesa y que no lo masticaste bien. Entonces, un mes de estar nada más con un solo libro, pues sí te desmotiva un poco y sí te da como una especie de bloqueo lector. Y eso también hace que como que te detengas y te desmadra un poquito tu ritmo de lectura. Tal vez por eso este libro se considera uno de los más complicados. Pero yo siento que lo que verdaderamente es complicado de este libro es este manejo mezclado entre novela, ensayo, crónica, etcétera, etcétera, porque no hay un solo género definido dentro de esta historia, y no es nada más una historia de principio a fin y ya. Son muchos matices que el autor te va poniendo de muchas cosas distintas, y a eso se le suma que hay un chingo de personajes, y similar a leer un libro de Tolkien, todos los jodidos nombres de los personajes se parecen. Personalmente eso creo que fue lo que más me costó trabajo, que hay un chingo de Natashas, un chingo de Ivanes, un chingo de Somnolienskis y Raponskins y Supenskins, y a eso súmenle que son nombres rusos. La pronunciación rusa en el español de algunos nombres es muy compleja, y luego al parecer los nombres de hombre pueden ser pronunciados de forma diferente si se les dice con cariño, y lo mismo con las mujeres si son solteras o son casadas. Entonces hay todo un desmadre cultural que te revuelve, y cuando estás, sobre todo en los capítulos que nada tienen que ver con la guerra, sino con la parte de la paz, que es la parte de la aristocracia rusa, se te complica y luego no sabes quién está hablando con quién o quién está relacionado con quién, y sí te tienes que regresar y decir, a ver, chinga, ¿qué pedo? Así que yo el consejo que les doy es nada más céntrense en estos tres personajes: Pierre Rostov, Natasha, creo que también es Rostov porque creo que es su prima, y Andrei Slovnoviensky. Pierre, Natasha y Andrei son los únicos tres personajes que te tienen que importar de la novela. Obviamente hay más y obviamente hay más importantes, yo lo sé, pero estos tres güeyes son los tres protagonistas. Lo que me lleva a la segunda parte de este video. Hablemos ahora sí de la historia, del contenido, de lo que nos está contando Guerra y Paz. Pues como precisamente su nombre lo dice, yo dividiría Guerra y Paz en precisamente eso: las partes de la guerra y las partes de la paz. Por un lado vemos tanto a Andrei como a Pierre como a otros personajes masculinos ser, ¿cómo se le puede decir? Seducidos por este tema de la guerra y este tema del patriotismo y de defender la patria y de probar mi hombría e ir a la guerra, y cada uno va a agarrar cierta experiencia y cierto punto de vista de estas batallas. Personalmente con el que más me sentí identificado fue con el personaje de Pierre Rostov, porque él pasa por un desmadre bien existencialista y de cuestionarse su vida y de cuestionarse lo que hace, y va cambiando porque siempre va buscando precisamente la respuesta de ¿para qué sirve todo lo que estoy haciendo? A lo largo de la novela, Pierre pasa de ser un aristócrata engreído, abusador, parrandero, un playboy cualquiera, a volverse un super fanático religioso de los masones, a volverse un super buena onda dadivoso, a volverse un simp con su esposa, a la cual claramente no ama y que la esposa es una derrochadora porque es un aristócrata de a madres, a volverse un revolucionario que quiere liberar al mundo de la maldad de Napoleón, a volverse un prisionero, a volverse un iluminado, a volverse nuevamente un aristócrata. Pierre hace todo un giro literalmente de 360 grados, porque empieza de una forma y luego hace una vuelta y luego vuelve a hacer lo mismo a lo largo de toda la novela. Y es que precisamente toda esta historia, y por eso me centré en el personaje de Pierre, gira en la misma pregunta: ¿por qué la guerra? ¿Por qué está pasando este desmadre? ¿Qué llevó a Napoleón y a Alejandro I a enfrentarse en la guerra? No había un verdadero motivo por el que Napoleón quisiera atacar Rusia más que por el ego de querer hacer un imperio tan grande como el de las figuras históricas. Y no había un verdadero motivo del por qué Alejandro quería hacer una campaña por proteger tierras que ya eran demasiado alejadas
de su capital, en una tierra que ya era muy grande como lo era Rusia. Entonces constantemente los personajes, y obviamente tú como lector, estás viendo que precisamente no hay una razón real. Y no importa cuántos discursos de patriotismo y cuántos discursos de valor y cuántos discursos de hombría le den a los personajes o nos den a nosotros los personajes como lectores, al final siempre quedamos con esa duda de, güey, ¿y esta pinche guerra pa' qué? ¿Cuál está chido? Porque las descripciones de Lev Tolstoy de las batallas son caóticas y muy efímeras, muy rápidas. Obviamente duran como 30, 40 páginas cada descripción, pero son tan detalladas y ocurren tantas cosas tan rápido y tantos momentos que cuando menos te das cuenta ya se acabó la batalla y ya están los güeyes en el campamento descansando, en la fogata, durmiéndose, fumando, pendejeando, y tú dices, espérate, ¿qué pasó, güey? Difícilmente hay un capítulo en esta novela en donde Lev Tolstoy glorifique las batallas y diga, este güey peleó con tal valor que destruyó a tantos franceses, o este güey fue el general que ayudó a sus tropas a salir adelante por medio del poder del amor y la chingada. No, las batallas te las dice como son. Estos güeyes contra estos güeyes en este campo se lanzaron tantas madres, se mataron tantos güeyes, hubo tanta sangre, hubo tantos golpes, se acabó, para la noche ya estábamos echándonos un caldito en el campamento. Las batallas precisamente son así, rápidas, de madrazo y banales. Y al final la pregunta es, ¿y para qué se hizo esta batalla? ¿Y para qué se murieron tantos güeyes? ¿Y para qué este pedo? ¿Y para qué la guerra? Hay un capítulo que es de los primeros del segundo libro, donde están en una como mansión, están en uno de esos bailes, ya saben, de sociedad de la época del siglo XIX, ¿no? Y están discutiendo de que el tema de Napoleón y de que si es un traidor o de que si es un peligro. Y una de las morras de las doñas de sociedad dice, ay, pero el francés es un idioma tan bonito, yo por eso obligo a toda mi gente a hablar francés. Y lo recuerdo porque todo ese chingado capítulo está precisamente en francés. Entonces te das cuenta de que no era como que todos en Rusia pensaban que Napoleón era el enemigo, y no todos en Francia pensaban que Alejandro era el enemigo, y ni siquiera en las propias tropas, tanto franceses como rusos, decían, ese güey es mi enemigo, simplemente hacían lo que les decían. Lo que me lleva al tercer punto de este video, que es precisamente hablar de lo que Lev Tolstoy nos quería contar con este libro. Y creo que ya lo dije en el segundo punto y me disculpo, es precisamente eso, cuestionar la guerra. Cuestionar los motivos que hay detrás de este conflicto y cuestionar los resultados de esta misma guerra. Porque esta guerra pasó. O sea, las campañas napoleónicas de 1812 pasaron y tuvieron consecuencias. Para Napoleón fue la caída de su imperio y su destierro posterior a la isla de Elba y después a la isla de Santa Helena tras perder la batalla de Waterloo. Y para Rusia fue la desestimación del zar Alejandro I y la creación de los primeros contingentes de personas que decían hay que desobedecer al gobierno. Los resquicios iniciales de lo que se convertiría el socialismo en Rusia. O sea, hay un status quo, que era la monarquía en Rusia y la monarquía en Francia. Y ese status quo se altera por la decisión de Napoleón de querer conquistar Rusia. Y en Rusia se altera por la decisión de Francisco I de responder a la guerra. Cuando hay capítulos donde Napoleón y Francisco I dialogan y ni siquiera ellos están de acuerdo de chingada madre por qué nos estamos peleando. Ese status quo, al alterarse, cambia precisamente la percepción que algunas personas tienen de sí mismo. Con Andrei deja de lado a su familia, deja de lado todo lo que conoce y se une a la guerra porque él está convencido de que esa guerra le va a traer cosas positivas a su vida. Y, spoiler del libro, el güey se termina muriendo. La personalidad de Natasha, que es la de la damisela de sociedad, va evolucionando de ser una niña malcriada que elige y destartala pretendientes a destajo, se convierte en una morra más introvertida, más introspectiva, más meditativa, porque ve los desastres que la guerra hace y las cosas que se pierden. Y al final otra de las críticas más chidas que tiene es que a pesar de que figuras importantes como lo pudo ser Napoleón o como lo pudo ser Alejandro I, que llevan a su gente a la guerra, ni siquiera ellos están al mando de sus propias tropas. Porque una vez que ocurre lo del el incendio de Moscú, que es ahí alrededor del tercer libro de esta madre, los franceses pierden el control de su tropa y se hace un desmadre asqueroso en la ciudad. Robos, pillajes, agresiones, de esas meras y situaciones a personas inocentes, entre ellos, entre la tropa. Y se ve la indisciplina, precisamente de que eran ejércitos tan grandes y había tanta gente metida ahí
que nadie sabía quién mandaba a quién, nadie sabía quién obedecía a quién, y era un caos total. Esta madre tiene caos. Conclusiones finales que puedo decir sobre Guerra y Paz. Sí, es un libro muy denso. No es difícil de leer. O sea, no necesitas maestría en literatura rusa, ni siquiera maestría en literatura para agarrar el libro. Pero sí te puedo decir que sí tienes que estar entrenado en 3 cosas. Libros gordos, narrativas variantes, o sea, no nada más en novela, cuento y ya, sino narrativas distintas, ensayo, crónica, periodismo, poesía, noticia, para no perderte, porque esta madre varía mucho. No solamente es una novela, es más. Y también necesitas, pues, tener cierta experiencia leyendo libros más del toque clásico, porque esta madre entra en literatura clásica y literatura clásica rusa, y los rusos tienen una forma muy característica de hacer literatura. Así que la cosa que yo te podría recomendar es aviéntate primero libros como por ejemplo Ana Karenina, que es un poco más amable y es una historia menos densa. Personalmente no es mi favorito Ana Karenina, pero es del mismo autor, entonces así puedes conocer la forma del autor, su estilo, y también acostumbrarte un poco a la literatura rusa. Por lo que conclusivamente puedo decir, es un gran libro, me gustó mucho leerlo, muy pesado y muy incómodo. Y eso es más que nada por la edición que yo tengo. Y es que Editorial Austral de Grupo Planeta, por cierto, es popular por precisamente sacar versiones íntegras de clásicos, es decir, que no le cortan nada, no le alteran nada, es nada más traducidos al español. Y eso está bien chido. Pero honestamente este formato es bien incómodo de agarrar, de estarlo leyendo, es muy pesado y cansa. Físicamente, no nada más mentalmente, sino que físicamente. Así que yo les recomiendo que si van a leer Guerra y Paz, busquen versiones divididas en los 4 libros o divididas en 2 partes. Creo que hubo una colección que eran 17 tomos de Guerra y Paz, porque estaba dividido en partes, así que búsquenlo de esa forma, porque así cansa bastante leerlo. Pero bueno, yo a Guerra y Paz le doy 5 libros de 5, porque la neta sí es una gran historia. Y sobre todo deja una cuestionante y te deja pensando precisamente en eso de el porqué de la guerra y el porqué cuando güeyes que ni conocemos nos dicen a la guerra, les hacemos caso. Así que bueno, gente, espero les haya gustado este video y estén conmigo en este regreso aquí al canal de Punto y Coma. Sin más que agregar, me despido, esperando que se cuiden mucho, y nos estaremos viendo para el día viernes con una nueva reseña de un nuevo libro. Me pueden dejar en los comentarios algún libro, alguna historia o alguna serie o película que les gustaría ver reseñada en este canal. Adiós.